Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B y de Mar FM. Cada ciclo de lluvia siempre comentamos este tema de la erosión, pero siempre nos dedicamos nada más al tema del sector agrícola. Hoy voy a abrirlo más a la población, a las vías de comunicación y algo que casi nadie atiende, que es que también la erosión hídrica puede provocar efectos en el cambio climático. Y esto es a raíz también de que lo desconocía, Jorge, que existía un día que conmemoraban el Día Internacional de la Conservación del Suelo, y es el día 7 de julio. Hace unos días pasó. Y esto lo hacen como un legado a un agrocientífico eh, que pues se dedicó desde hace muchos años, allá por los años 30, a trabajar sobre este tema. Se llama Hugh Hammond Bennett, que promovió la conservación del suelo. Empezó allá en Estados Unidos, en las universidades. Y bueno, él resalta la importancia de proteger los suelos para mantener los ecosistemas saludables, es decir, en cada sitio donde habitamos hay un ecosistema. Al iniciar el ciclo de lluvias en estas regiones tropicales, los riesgos de erosión se incrementan en los suelos abiertos al cultivo, particularmente el maíz. Y esto va a ser más grave en terrenos con pendientes o laderas que están expuestas. Ahora, esto no nada más es hacia la parte agropecuaria, también puede afectar zonas habitacionales, como hemos visto aquí en Veracruz, bueno, en el estado. Y el grado de erosión hídrica en el suelo va a depender de la intensidad, duración y frecuencia de las lluvias. Cuando llueve, las gotas que alcanzan 6 milímetros de diámetro bombardean la superficie del suelo a velocidades de impacto de 32 kilómetros por hora. El impacto de la gota lanza partículas del suelo y agua en todas direcciones hasta 1 metro de distancia. Estas gotas, o la lluvia que cae durante un año en 1 hectárea de tierra, ejercen un impacto comparado en energía de lo que si explotáramos 50 toneladas de dinamita. Esta energía en las gotas de lluvia, cuando vienen pues del cielo, desagregan el suelo en partículas muy pequeñas, que uno pensaría que pues se van a escurrir, pero como son tan pequeñas, estoy refiriendo a las arcillas, los poros que hay en el suelo se empiezan a sellar y entonces el agua no puede infiltrar, y entonces ahí es donde empieza el escurrimiento sobre la superficie y empieza a jalar todas las partículas del suelo que están pues ahí desprendidas y caminan hacia las partes bajas de los terrenos. En un suelo descubierto, completamente desnudo, que no hay hierbas, una lluvia de 60 milímetros por hora, que son más o menos 60 litros por metro cuadrado, el escurrimiento superficial del agua puede ser de 75-80%, o sea, es lo que el agua puede correr más lo que se infiltra. Estamos hablando de un poco más de medio millón de litros de agua por hectárea en 1 hora. En estudios de medición de pérdida de suelo, en un terreno con pendiente ligera, o sea, de un 10, un 15%, pero que no tiene ninguna protección vegetal, luego de una lluvia de 1 hora, el suelo que se erosiona es de 1 tonelada por hectárea. Esto en 1 hora. En cambio, en un mismo terreno, pero que esté cubierto de vegetación, las pérdidas de suelo apenas son de 165 kilogramos por hectárea. Esto significa que la vegetación puede reducir un 84% la erosión del suelo. Es un principio y esto nos permite sobre eso partir para hacer medidas de prevención. Ahora, cuando hablamos de erosión del suelo, pues a veces no es comprendido como tal, pero finalmente lo que pasa es la eliminación acelerada de la capa superior del suelo causada por agua, viento o por las prácticas de preparación de terreno que hacemos para sembrar. El proceso de erosión está estrechamente vinculado con el cambio climático, lo cual a veces eso, o más bien nadie lo estaba considerando. Finalmente, el cambio climático nos va a ocasionar a la larga
pérdida de la biodiversidad vegetal, acentuará los índices de pobreza, migración y abandono de tierras por efectos de la sequía y la desertificación, Jorge. Así es lo que puede provocar la erosión hídrica. Pues sí, es terrible esto, Paco, y qué tanto se ha hecho para amortiguar esta erosión o tratar de que sea menos pues, dañina, por utilizar este término, para la sociedad en general y para los productores, de que se preserven los suelos. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ya existe, desde, yo creo que antes de que naciéramos nosotros ya había todo un departamento de protección, precisamente donde había este tipo de situaciones y bueno, lo podían corregir, inclusive con maquinaria agrícola donde se podía colocar o se podía meter. Estoy hablando ya, por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña y poblana, donde entraban equipamiento y bueno, pues resolvían el problema de un día para otro, ¿no? Pero cuando lo tienes que hacer por vía vegetal, tienes que usar una serie de estrategias que con el paso del tiempo te van a ir ayudando. Y bueno, déjame comentarte que la erosión, para que más o menos veamos la dimensión, es un proceso destructivo, ¿eh? Se arrastra el suelo a las zonas bajas, a los ríos, finalmente llegan a los mares. Basta ver aquí en los ríos que salen aquí en la zona conurbada de Veracruz, Boca de Río, el color de la tierra, el color del agua, que lleva grandes cantidades de tierra y que después se van a depositar ahí cerca a las playas y a los arrecifes. Pero en el caso de los suelos dedicados a la agricultura, pues va agotando su fertilidad porque se lleva nutrientes de todo tipo. Va degradando la estructura del suelo. O sea, si había suelo, al rato pues quedó el tepetate o la roca. Va a reducir la profundidad del enraizamiento de las plantas. Eso pues es importante para poder producir cultivos. Pero algo que no habíamos visto es que se altera la dinámica de la captura de carbono por las especies. Y esto va a generar emisión del dióxido de carbono a la atmósfera. Esto último ni se platica y parece que no se ha considerado, menos atendido. La degradación del suelo mediante este proceso de erosión va a potencializar el agotamiento del carbono orgánico del suelo debido a que va a haber menos plantaciones, menos vegetación y menos residuos vegetales que se integran al suelo. Jorge, los efectos pueden ser drásticos cuando se estima que la erosión hídrica puede remover desde 1 kilogramo hasta 24 kilogramos de carbono orgánico por hectárea que tardaron las plantas en capturar. Esto va a depender del suelo, pendiente, actividad, si es agrícola, bosque. Entre más se pierde carbono del suelo, estamos contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así que no nada más se pierde suelo y afecta a la agricultura, también de forma indirecta afecta al ambiente y a la población. Y esto no se debe de ignorar. De acuerdo a los estudios de erosión del suelo a nivel nacional, 76% de la superficie mexicana presenta un grado de afectación. El 7% corresponde a un grado de erosión extrema, 6% fuerte, 26% moderada y 37% leve. Sin embargo, hay erosión. 142 millones de hectáreas tienen problemas de algún tipo de degradación física, química y biológica, lo cual se va a reflejar en el cambio climático y en la severa creciente escasez de agua. Ahora, si nos vamos a la parte de población, tanto rural y urbana, voy a comentar un dato. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz, en un reporte del octubre del 24, mencionó que 32 municipios registraron lluvias excesivas, generaron anegaciones de caminos, deslaves y hundimientos, afectando 13,000 personas. Recientemente hemos visto en las noticias cómo han sucedido cosas en ciudades cercanas aquí al puerto de Veracruz. Ahora, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, Veracruz es el cuarto estado del país con mayor número de impactos directos de ciclones tropicales desde el 64 al 2024 con casi un 10%. Eso quiere decir que va a haber más lluvias
y bueno, el efecto de erosión hídrica va a ser mayor. También reporta que para este mes de julio puede haber lluvias desde 125 a 150 milímetros en el norte de Veracruz, de 200 aquí en la cuenca hidrológica de la costa central y en la zona de montañas y hasta 300 milímetros en la cuenca del sur, o sea que va a llover bastante. Ahora, el volumen de agua y su velocidad afectan principalmente a la agricultura, ganadería, vías de comunicación, a la infraestructura urbana, también, pero a la salud, porque pues, se pueden contaminar fuentes de abasto de agua potable, pudiendo llegar pérdidas totales en bienes familiares, inclusive en vidas humanas, como ha ocurrido. Voy a dar un ejemplo de la agricultura. En donde más ha trabajado el INIFAS es en San Andrés Tuxtla, y ahí hicieron trabajos de cuánto se puede llegar a perder de suelo cuando llueve en 2000 milímetros de lluvia de temporal en un suelo que está sembrado de maíz. La cantidad son 200 toneladas de tierra por hectárea por año en suelos que están sembrados de maíz. Fíjate, Jorge, lo que cuesta ecológicamente producir un kilo de maíz ahí en esas regiones, desde medio kilo hasta 40 kilogramos de suelo perdido, precisamente para producir maíz, pero a causa de las lluvias. Y si no tenemos prácticas de conservación de suelo, pues este puede aumentar. Respondiendo a tu pregunta, existen mecanismos para minimizar hasta donde sea posible la erosión de suelos y es la tecnología de terrazas de muro vivo que utilizan especies muy especializadas que pueden reducir hasta el 93% de la erosión del suelo por hectárea por año. Esta tecnología, que fue principalmente generada por el pionero, el doctor Antonio Turén Fernández, veracruzano y oriundo de los Tuxtlas, que además es investigador decano del INIFAD, y que junto con colaboradores lograron consolidar un módulo que ha mostrado sus cualidades para producir de forma sustentable sin que se llegue a perder demasiado suelo. Así que queda claro que el campo Cotaztla de Veracruz contribuye a la conservación de suelos. La naturaleza requiere hasta 400 años para formar un centímetro de suelo por hectárea. Es obvio que nadie vivirá para verificarlo y menos contarlo, Jorge. No, pues ya lo creo que no, pero qué bueno que desde el INIFAP y de aquí del campo experimental Cotaxtla, Paco están haciendo lo propio y que pues el ingeniero Turren es el que inició con todo esto y bueno, pues tratar de difundirlo y promoverlo para precisamente preservar los suelos. Pues es voluntad de todos, tanto de los productores como, bueno, de las instituciones que se dedican al fomento agrícola. Y bueno, desde aquí de Campo Innovador invitamos a actuar para reducir la erosión de los suelos aquí en nuestro territorio veracruzano y tropical. Buenas agrotardes. Igualmente, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos al fin de semana. Vamos a estar con ustedes de vuelta el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.